El programa agrícola de Bayunío Tía María ha beneficiado a 250 agricultores en el año 2019, como es así, asistencia técnica, fumigaciones y elaboración de biol. En el área de fumigaciones hemos brindado equipos e insumos a los agricultores en el campo. También hemos brindado capacitaciones a los agricultores en el manejo de plagas y enfermedades. Hemos desarrollado el proyecto de olivocultores en la zona Huerteros. Nosotros estamos en contacto con todos los agricultores. Ellos nos llaman, nos visitan y así mismo nosotros también vamos a sus parcelas. Amigo agricultor, es importante reconocer que existen otras zonas también donde se desarrolla la agricultura, que con determinado tipo de tecnología, innovación y modelos de negocio han alcanzado buenos resultados. Esto significa altos ingresos, bajos costos y por lo tanto elevadas ganancias. Amigo agricultor, elevadas ganancias conllevan a una mejor calidad de vida y existen profesionales que se han dedicado a liderar diversas organizaciones del sector y que con su participación éstas han llegado a sobresalir. En esta oportunidad, el programa Impulsagro, hablando con expertos, desarrollado por el Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de San, presenta al experto y profesor Walter Reategui, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias. Bienvenido, Walter. Buenas noches, yo me llamo Walter Reategui y soy profesor de la Universidad de San, de la Escuela de Posgrado, en el área de finanzas y economía. Y a través de este canal virtual me toca desarrollar un pequeño análisis sobre las inversiones para el sector agropecuario. Como cuestiones previas, yo me voy a permitir hacer algunas preguntas y empezar a darle sentido al desarrollo del curso. ¿Cuál es el principal desafío que enfrentas? Ciertamente el COVID-19 es uno de los desafíos que como sociedad, como país y como mundo tenemos que resolver. Pero al margen de este problema, siempre los inversionistas, siempre los empresarios son hombres de reto, hombres de desafío para hacer empresas, para hacer negocios, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta tiene sentido y la transmito. ¿Cuál es el principal desafío que ustedes están, enfrentando, que vienen teniendo para avanzar? Y este desafío tiene que ver con las expectativas del negocio en los próximos 3 años, digamos. Hoy, por supuesto, en el contexto, es difícil mirar más allá de una semana, 2, 3, 4 semanas, pero es obligación nuestra de siempre reperfilar, siempre de analizar las expectativas que nos hemos trazado, reflejadas seguramente en un presupuesto del negocio en los próximos 3 años. O 2 años, ¿no? O tal vez 1 año, pero igual tenemos que repensar, revisar las expectativas que nos hemos trazado para el desarrollo del negocio. Un tema sustantivo es si ustedes han identificado plenamente que operan en un mercado atractivo. Y mercado atractivo como tal, ¿no es cierto?, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quería, ¿no es cierto?, mencionar que un mercado atractivo es cuando, por ejemplo, es un mercado líquido y no es un mercado de créditos. Quiero decir, ventas al contado más que ventas al crédito. Un muy buen nivel de liquidez. Un mercado atractivo tiene que ver con volúmenes, ventas importantes, y si las ventas en cantidades son importantes, eso significa economías de escala, y cuando hay economías de escala hay menores costos de producción. El costo medio baja significativamente, ¿no? Entonces, ese tipo de mercados tenemos que tener
claramente identificado para saber cómo abordamos un mercado más o menos duro, un mercado más o menos suave, digamos blando, en términos de flujos de caja, ¿no? Los flujos de caja en las finanzas corporativas son sustantivos, como vamos a ver un poco más adelante. Si hay todo esto, hoy, ¿qué debes hacer para que el negocio crezca? ¿Qué debemos hacer? Mirando hacia adentro, mirando hacia afuera, el contexto, el entorno, porque los negocios casi tienen la obligación de crecer y crecer creando valor económico, en este caso para el accionista, pero también para la sociedad, siguiendo los lineamientos de los principios de la inversión responsable y las inversiones de impacto. Tanto los principios de inversión responsable como las inversiones de impacto son manejadas, administradas por organismos internacionales, como vamos a ver más adelante. Entonces, estos organismos internacionales se han preocupado por incorporar en el manejo de negocios componentes de ambientales, sociales y buen gobierno, desarrollo sostenible, sostenibilidad corporativa, ¿no? Términos que se van asociando a la operación diaria o a la operativa diaria, tratando de generar la menor huella ecológica posible. La pregunta anterior era, ¿qué debes hacer? Y la siguiente pregunta es, ¿qué puedes hacer para que el negocio crezca? La respuesta para cualquier empresario seguramente tendrá un elemento común, y ese elemento común son recursos. Pero antes que los recursos, planes de negocio, presupuestos, estimaciones, proyecciones, ¿no? ¿Qué tenemos para poder resolver la pregunta? ¿Qué debemos hacer? Algo que se presupuesta, se planifica, y sobre lo que se presupuesta o se planifica, ¿qué podemos hacer? Y el podemos hacer tiene que ver con los recursos y con otros elementos, seguramente, como vamos a ver más adelante. Como acción previa, quisiera mostrar esta lámina para ilustrar un poco la dinámica de la inversión y sus rendimientos, las ganancias. En el 2019 tenemos un eje, el eje de las IES o el eje de donde mostramos el sentido positivo o negativo del retorno. Ustedes pueden identificar en los cuadraditos más pequeños el retorno que determinado capital invertido o la inversión ha generado. En el 2019 vemos un retorno y positivo, pero en el 2020 esperaríamos que el capital invertido, la inversión, el stock de capital que tienen las empresas, no precisamente vaya a generar rentabilidades positivas, sino más bien negativas. Seguramente que este año será uno difícil. Más allá de todos los elementos que se vienen implementando o decisiones de política económica, monetaria, fiscal, que se vienen implementando para suavizar el impacto de la pandemia, ¿no? de este problema. 2021 seguramente habrá una recuperación, pero también seguramente el capital invertido, la inversión, se verá adaptada porque recursos generados por la actividad va a ser limitado, ¿no? Recursos van a ser limitados por, en efecto, lo que vaya a suceder en este año de 2020. ¿no? Muchas estimaciones señalan que en este año vamos a vivir una crisis económica como una a la que se viviera post Segunda Guerra Mundial. Se está hablando de esas magnitudes. Pero al margen de eso,
vayamos del tema conceptual, ¿no? Entonces, decíamos que un buen horizonte de planeamiento podrían ser 3 años, y ahí, sin embargo, en la lámina está mostrando el año 2022 con letras en rojo y con un signo de interrogación. ¿Hacia dónde apuntan en líneas punteadas, ¿no? ¿Dónde apuntan el capital invertido? ¿Hacia una reposición de stock, a una formación bruta de capital adicional, nueva, fresca? Y seguramente que también tendremos una interrogante de si ese nuevo capital o capital aumentado o inversiones, ¿no es cierto?, pudieran generar suficientes retornos. Pero igual, el mensaje es: todo capital invertido, toda inversión tiene que generar un retorno. Y ese retorno tiene que ver con las expectativas, ganancias de los accionistas, pero también ahora con las expectativas de las ganancias de orden social, ¿no?, de orden ambiental, del entorno que rodea a las empresas. Quiero decir que la inversión, el capital invertido, debe generar un retorno, debe generar excedentes para que se reinviertan y la empresa pueda crecer. Crecimiento sobre la base de los excedentes tiene que ser planificado. Principios de inversión responsable. Hoy el mundo, ya de la situación actual, el mundo cambia, y ese mundo que cambia nos observa al Perú, al empresario peruano, pero también al empresario de otros países, de otras latitudes, quise decir, ¿no? Nos está observando, está viendo lo que estamos haciendo para premiarnos o para dejarnos de lado. Premiarnos, por ejemplo, con financiamiento blando, cuando alguien está haciendo, ¿no es cierto?, una muy buena gestión de impactos ambientales, cuando está promoviendo el crecimiento de la empresa, ¿no?, con una baja emisión de gases de efecto invernadero. Eso fuentes internacionales, que se haga aquí en Perú, uno de los países más importantes en términos de ventaja comparativa para la conservación del planeta, y sobre la base de esos modelos, premiar con una serie de alternativas de financiamiento, lo que van más allá del crédito en condiciones blandas. También podrían pasar por garantías para apalancar con otras fuentes de financiamiento, podrían ser subsidios o inclusive aportes de capital temporales. O sea, hay una serie de elementos que este tipo de instituciones, vamos a desarrollar un poquito más, están mirando, observando, para promover ese tipo de inversiones que tengan un enfoque económico, social, ambiental, un enfoque económico, social y de buen gobierno corporativo. Vemos a un mundo preocupado porque hagamos las cosas bien, para justamente cuidar este mundo, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos ODS, que hoy día nos dan un gran marco de referencia para la actuación casi conjunta, difícil por supuesto, pero conjunta, para limitar el calentamiento global. El calentamiento global, que es una de las fuentes del cambio climático, con todos los riesgos que eso conlleva. Decía que este mundo nos observa, el mundo financiero, el mundo científico. Yo me voy a referir con más detalle al mundo financiero, que está deseoso de apoyar este tipo de inversiones que resuelvan o que ayuden o que contribuyan, ¿no es cierto?, con una gestión ambiental, social y de buen gobierno corporativo, o inclusiva en el sentido de incorporar a más personas que están más lejos de las comodidades que un país o una zona determinada no le puede proveer, por lo que fuera,
¿no es cierto? Lo que se busca es impactar irresponsablemente, quise decir, irresponsablemente con compatriotas, con miles de peruanos que requieren del apoyo a través de estos modelos de negocios, levantando fondos de fuentes que están mirando cómo lo estamos haciendo. Hay muchos ejemplos aquí en Perú sobre modelos de negocios, líneas de crédito que calzan justamente con esos modelos de negocios que desarrollan, por ejemplo, la economía circular, ¿no? Para reusar más intensamente todo lo que se coge de la naturaleza, del capital natural de un país o de quien fuera. En ese sentido, con el buen uso de los recursos naturales, es posible llegar hacia una fuente que desarrolle una estrategia de financiamiento blanda, costo financiero menor, hace que las expectativas de retorno aumenten y eso hace más atractivo, ¿no es cierto?, a las posibilidades de los empresarios. Pero no solamente es un tema de el enfoque de negocios apoyado o mirando los componentes que ya hemos mencionado, sociales, ambientales, económicos, de buen gobierno corporativo. También nos exigen conductas, buenas conductas, ¿no es cierto?, regidas o asociadas hacia buenas prácticas productivas, sostenibles en el sentido de manejar adecuadamente los recursos naturales, sin comprometerlos para las generaciones futuras, tal cual es el mandato de las Naciones Unidas. A esta práctica sostenible o producción sostenible, ¿correcto?, debe asociarse una conducta ética y transparente. ¿Eso qué significa? Bueno, más allá del honor, de la honestidad, lo que se busca es que se rindan de lo que estamos haciendo con los recursos naturales. Y eso significa ir hacia metodologías. El cuidado del agua, por ejemplo, que es un tema crítico, es muy, muy importante y eso se valora mucho en fuentes de financiamiento internacional para entregar fondos de cualquier naturaleza o a través de productos financieros que el modelo de negocios, la empresa, pudiera requerir. ¿Qué es inversión responsable más estructuradamente? Es un modelo de negocios que promueve, pues, una correcta gestión ambiental, social y de buen gobierno de las empresas, pero no solo de las empresas, de las organizaciones, ¿no?, de cualquier sociedad particular, específica, de cualquier conjunto de personas que se han alineado en torno a un objetivo común, por ejemplo, el de hacer empresa, con fines de lucro, sin fines de lucro, o lo que fuera. Se trata de un modelo que promueve la correcta gestión ambiental, social y de buen gobierno de las empresas. Es un modelo de negocios que debiera perdurar más que otros negocios no alineados con las buenas prácticas agropecuarias o prácticas ecoamigables. ¿Por qué? Porque el mundo, más temprano que tarde, va a dejar de lado a aquellas empresas o a aquellas organizaciones que no actúan en forma responsable, gestionando adecuadamente los recursos naturales, incorporando, ¿no es cierto?, a personas que hoy no forman parte de la actividad económica para generarse sus ingresos. Va a dejar de lado aquellas empresas que no forman parte de una cadena de valor que incorpore a varios factores desde el inicio, desde el pequeño productor, pero el pequeño productor llevado hacia el retorno, compartir también el retorno que esa cadena de valor
¿no es cierto?, pudiera estar generando. Es un modelo que evita el desperdicio o el deterioro de los recursos naturales. Es un modelo que promueve la mitigación y adaptación de los riesgos o hacia los riesgos del cambio climático, que comparte con sus colaboradores y con su entorno, comparte riqueza, queremos decir, ¿no? Y eso nos debe llevar a una posición superior de gestión para que podamos hacer mejores inversiones, hacer mejores empresas. Y ya tenemos un elemento importante: la inversión, la gestión corriente que necesita financiamiento. Y ese financiamiento puede ser logrado, obtenido en condiciones muy favorables si seguimos estos lineamientos, estos razonamientos. Entonces, queda tratar cómo debiera crecer el negocio con una mirada de inversión responsable. Entonces, seguramente será necesario que este modelo de negocio sea afinado, refinado, mejorado, ¿no?, o inclusive hasta cambiado con nuevas prácticas ecoeficientes. Por ejemplo, dejar de usar diésel para ir hacia energía limpia. Y el dejar de producir con diésel, ¿no?, prefiriendo la energía eólica, es materia de apoyo de muchas instituciones financieras que se requiere calificar. Calificar significa que previamente se hayan desarrollado metodologías de trabajo, metodologías de negocios que pasan por lo que hemos venido señalando, ¿no?, principios de inversión responsable, inversiones de impacto. Que negocios que tengan una claridad sobre el manejo ambiental, social y de buen gobierno. Repito, esos tres componentes tienen que converger para que podamos nuevamente lograr el principal beneficio. Recursos monetarios, recursos ajustados a las necesidades del negocio, un formato nuevo de gestión climática, enfrentando todos los riesgos que conllevan los procesos productivos. Los financiadores, las fuentes de financiamiento, nos miran y, como he señalado, están muy interesados en lo que en Perú se hace, ¿no?, respecto del manejo de los recursos naturales en los modelos de negocios, recursos naturales llevados a los modelos operacionales. Si esto calza con estos principios o estos enfoques de sostenibilidad corporativa o de desarrollo sostenible, o están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, estas fuentes están muy interesadas en financiar este tipo de proyectos o a ese tipo de empresas. Hay muchos ejemplos aquí en Perú, inclusive de reconversión de modelos operacionales, dejando modelos que deterioran, degradan, dañan a los recursos naturales, ¿no?, y miran hacia modelos operacionales como el de la economía circular. De hecho, hace 3 o 4 meses, el gobierno del Estado peruano ha lanzado una normativa sobre la obligatoriedad de ir hacia modelos de economía circular. Pero además, más allá de las fuentes de financiamiento, tenemos a un mercado, y ese mercado es más exigente con las empresas. Mira más, critica más, pero sobre todo fiscaliza más, dada el gran alcance de la tecnología de comunicaciones, la tecnología de información y de comunicaciones. Son las empresas más visibles ante cualquier problema originado por cualquiera que sea el factor. Entonces, los mercados son hoy ya exigentes, pero lo van a hacer más. Lo van a hacer más exigiendo, por ejemplo, que en los nuevos edificios o en las plantas procesadoras de la leche, ¿no?,
haya equipos que tengan una capacidad de reuso importante, que haya la menor cantidad de desechos, modelos de negocios que usen excrementos de el ganado para generar combustible, biocombustible, ¿no? Son modelos operacionales que ya existen, que hay que potenciarlos, y si no los tuviéramos, una alianza en torno a la generación de biocombustible en el parque ganadero sería muy importante, ¿no? Sería realmente muy importante. Pero también las empresas tienen y deben actuar en pro de los recursos humanos, manejando, respetando los derechos que les asisten a los colaboradores, ¿no? Cumpliendo con aquello que es necesario, elevando el perfil de la mujer dentro de la gestión de la empresa, también con aquellas personas discapacitadas o con menores capacidades para actuar de manera normal, digamos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar ese lado de los recursos humanos también. Perú es observado por financistas y mercados, más allá del interés meramente o únicamente comercial, ¿no? Hay nuevos mercados que se han abierto y justamente para la agroindustria de exportación, ¿correcto? Creo que el Perú, dado ese contexto favorable de fuentes de financiamiento y mercados interesados en productos peruanos, especialmente productos peruanos relacionados con la alimentación, Perú es clave en la seguridad alimentaria del mundo. Entonces ahí tenemos una oportunidad porque tenemos ventajas comparativas por el lado de la oferta, producir productos alimenticios para el mundo, con fuentes de financiamiento blando y con un mercado que está ahí esperando esa producción sostenible, repito, para la adquisición. Tenemos que desarrollar estos modelos de negocios para ganar, para desarrollar economías de escala y cumplir con aquello que se le exige hoy día a las empresas cada vez más, ¿no? El cumplimiento de las regulaciones ambientales. Principios de inversión responsable, decía al momento de introducirnos en el curso, es una organización de inversores privados, pero asociado con iniciativas financieras del Programa para el Medio Ambiente y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ¿Por qué remarco esto? Remarco esto porque son metodologías validadas, metodologías exigidas si es que queremos aplicar primero a fuentes de financiamiento. Pero más allá de aplicar a fuentes de financiamiento blando, ¿no? Las mismas empresas per se deben ir por este camino de la inversión responsable, porque si no el mercado los va a dejar. Y para eso no falta mucho. Hay compromisos de la humanidad, del mundo, por alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. El PRI, Principios de Inversión Responsable, plantea 6 principios de actuación que se pueden aplicar a las micro y pequeñas empresas. Pero en este sentido no vamos a desarrollar más sobre principios de inversión responsable porque se trata más bien de mirar más el lado de la inversión. Algunas láminas para que ustedes puedan acceder a mucha información del PRI en el internet. Yo les recomiendo que naveguen bastante por este camino del PRI. ¿Qué son los factores ASG? A de ambiental, S de social y G de gobernanza. Existen pues muchos factores de las 3 variables
y que además están en una constante evolución. Y el cuadro nos muestra un conjunto de variables para cada uno de los frentes, ¿no? Ambiental, cambio climático, social, condiciones laborales, comunidades locales, comunidades indígenas, salud, seguridad, de buen gobierno corporativo, compensación de ejecutivos, soborno y corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, esto como un gran marco para un enfoque mejorado de las finanzas clásicas en todas las inversiones. La recomendación es para ustedes, vayamos y vayan en realidad por manejar inversiones, ¿no es cierto?, vía principios de inversión responsable o de inversiones de impacto,